Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias al Ballet del Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata por esta presentación con el Malambo de Ginastera. Porque vamos a hablar de la soberanía. Estamos hoy descansando, mañana también vamos a descansar. Y venimos de un feriado que antes no existía como tal. Estamos hablando del milagroso, extraordinario episodio de la historia de la Argentina y de América Latina toda, que es el combate de la Vuelta de Obligado. Lo que Pacho O'Donnell, que es nuestro invitado especial, ha llamado la gran epopeya en su libro que hemos devorado. Para darnos cuenta, además, y se verá en el transcurso del programa, cómo todavía estamos hablando de lo mismo y peleando contra lo mismo. Como aún hay voces profundamente de la Argentina o de nuestra América, que sin embargo están siempre peleando por los de afuera, facilitando el camino. Verán ustedes lo que había en aquel tiempo de la Vuelta de Obligado en el lugar del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, por ejemplo. Pero por lo menos en aquellas épocas tenían la dignidad de venir con sus barcos y sus cañones a matar o morir por aquello que querían conseguir, que era, por cierto, siempre la historia económica que ellos querían más auspiciosa todavía para sus países. Hoy lo tienen un poco más fácil, lo hacen a través de los títulos de los diarios, con imágenes de la televisión. Globalizaron todo sin tanto sacrificio como implicaba venirse desde Francia, desde Inglaterra, colocar sus barcos en la boca del Río de la Plata, detrás los bancos mercantes que venían a hacer negocios y enfrentar a aquellos gauchos increíbles. Si usted llega a leer este libro o se queda con nosotros durante todo el programa, porque varios tramos los vamos a presentar para ustedes, no puede menos que sentir admiración y gratitud por aquellos hombres que prácticamente sin nada, casi desnudos, enfrentaban esos ejércitos entrenados y poderosos que venían con sus comerciantes detrás para abrirles paso. Por eso decía que hoy es muchísimo más fácil. Descansamos gracias a aquella epopeya del 20 de noviembre. Esta noche de domingo podemos quedarnos hasta muy tarde y mañana seguir con nuestro descanso. Se lo debemos a hombres increíbles, de los cuales en muchos casos vamos a hablar en el programa de hoy. Dedicado a la idea de la soberanía. ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía? Verán ustedes que la soberanía, bien entendida, empieza por casa con estos primeros testimonios. Cuando me preguntan sobre la soberanía, lo primero que me viene a la cabeza es la gesta maravillosa de la Vuelta de Obligado, que finalmente se perdió, pero que al final se ganó también por el empecinamiento y el amor entrañable de todo el pueblo argentino por su propia soberanía. La soberanía para mí es cuando un país tiene su independencia propia, tiene sus propios derechos, sus propias obligaciones, no depende de nadie. Y bueno, es la democracia en definitiva. Hoy, frente a las actuales políticas internacionales, soberanía se podría sintetizar en independencia e igualdad. Así que definitivamente creo que la soberanía es la dignidad de aquellas luchas extraordinarias, maravillosas por el territorio nacional, pero también la búsqueda desde la vía diplomática de la verdadera independencia, pero sobre todo de la igualdad. La soberanía para mí es cuando un país tiene su independencia propia, tiene sus propios derechos, sus propias obligaciones, no depende de nadie. Y bueno, es la democracia en definitiva. Hoy que soy mamá, me encanta que mi hijo crezca en un país así, donde nos manejemos por nosotros mismos. Nos pueden salir las cosas bien, nos pueden salir las cosas mal, pero es de nosotros. Y estamos con Pacho O'Donnell. Pacho, gracias por este libro, primero que nada. Sé que te ha gustado. Muchísimo. Muchas gracias. Es que lo que contás ahí es una novela. Realmente para mí es un tema fundamental de la historia. Siempre me ha producido una enorme indignación el hecho de que se ha tratado de ocultar. No sé cómo haber tratado de ocultar el cruce de los Andes. ¿Y por qué se intentó ocultar, no ya el cruce de los Andes, que se ganó después un derecho muy fuerte? Porque hubo que esperar hasta ahora para saber un poco más de la Vuelta de Obligado. Porque los que escribieron la historia, los unitarios vencedores, estuvieron a favor de la invasión. Ayudaron a estrategizarla, le dieron el pretexto, porque vos sabes perfectamente que los imperios supuestamente invaden por motivos humanitarios. Entonces el pretexto de los ingleses y los franceses cuando invadieron
fue que venían a apoyar a una facción que estaba en lucha con una tiranía sangrienta. Como modelo de agresión imperial es absolutamente perfecta, porque lo que hicieron antes, además, fue abonar la opinión pública internacional acerca del terror de Rosas. O sea, inclusive ahí está Riverindarte escribiendo la tabla de sangre, donde decía, por ejemplo, que Manuelita, la hija de Rosas, a las visitas le servía orejas saladas de los adversarios de su padre. O sea que Rosas había ido a insultar a su padre en el lecho moribundo. O sea que Manuelita y Rosas cometían incesto. O sea, ya no sabían más que inventar. Muchos de los grandes próceres nuestros, con tal de sacar, es decir, sacar a Rosas, no, recuperar el poder de Buenos Aires para la oligarquía librecambista porteña, de la cual habían sido desalojados por Rosas, que acaudillaba la chusma, ¿no es cierto?, a los sectores populares. Ahora veremos en la charla con Pacho y en el recorrido de este programa que había uno, y con ese alcanzaba, para de alguna manera combatir en forma muy pareja a tantos nombres prestigiosos de la historia que tenían esa posición, y estoy pensando en José de San Martín. San Martín fue un gran admirador de la gesta, de las dos, porque en 1838 ya había bloqueado Francia. El puerto de Buenos Aires se había tenido que ir con el rabo entre las patas, había sido como una especie de ensayo federal, tanto para Francia, que después volvió en 1845 aliado nada menos que con Gran Bretaña, como para el gauchaje argentino, como vos dijiste hace un rato, absolutamente voluntarios, armados solamente de mucho heroísmo, porque además como ejemplo de la forma en que se invaden, durante un tiempo antes se hizo el bloqueo armamentista, es decir, que nadie estaba autorizado a venderle armas a la Argentina. Vale la pena el comienzo de todo, que en realidad no sucede en estas costas, sino en la Europa que estaba diseñando en aquel siglo XIX qué era lo que quería del mundo. El tema pasaba por, lo señala muy bien el libro, la libre navegabilidad de los ríos. En eso estaba. El libre comercio supone naciones que comercian libremente en igualdad de condiciones. Sin embargo, la revolución industrial permitía a las potencias como Inglaterra fabricar más mercancías y a menor costo que las que podían realizar las manufacturas de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por ejemplo, supongamos que las fábricas británicas producían 1000 botas a un costo de 5 pesos cada una, mientras que una manufactura de esta zona en el mismo tiempo fabricaba 100 botas a 10 pesos cada una. Puestas en el mercado gracias al libre comercio, las botas inglesas desplazarían a las autóctonas produciendo el quiebre de las manufacturas. En 1845, 95 naves mercantes inglesas y francesas viajaban llenas de ponchos para los gauchos, ropas y utensilios para las familias patricias. Rosas conocía esta realidad, por eso había aumentado los aranceles de importación para los productos extranjeros. Y además, no permitía la libre navegación de los ríos. Esto a los europeos no les gustó, y por eso mandaron 22 barcos de guerra custodiando a los mercantes.